Grace Milan aceptó tener una cita con Jesse Kempson el día de su cumpleaños número 22. Se convirtió en un encuentro del que nunca regresaría. ¿Qué salió tan mal en una noche que prometía nuevas aventuras? Antes de meternos a fondo, no olvides suscribirte y activar la campanita para mantenerte al día con nuestras actualizaciones. Su nombre completo era Grace Emmy Rose Milan y había nacido el 2 de diciembre de 1996 en Whitford, una ciudad de Essex, en Inglaterra. Era la única hija mujer del matrimonio entre David y Gillian Milan, que aparte de ella habían tenido dos varones más llamados Michael y Declan. Su familia lejos es, hasta el día de hoy, una de las familias con más dinero de Essex. Su poder adquisitivo es tan alto que se los considera millonarios, un estatus que alcanzaron gracias a los negocios de David en el manejo, compra y venta de inmuebles. Volviendo a Grace, tenía 21 años al momento en que los hechos ocurrieron en diciembre del 2018. Para esa altura, la joven hacía 2 meses que se había licenciado en la Universidad de Lincoln, en Essex, con un diploma en marketing y publicidad. Para lograrlo, Grace se había enfocado únicamente en sus estudios. Desde el momento que había entrado a la universidad, su vida comenzó a girar en torno a ella, lo que implicó que muchas veces debiera dejar pasar ciertas experiencias y oportunidades para quedarse en casa estudiando y lograr graduarse siendo todavía muy joven. Y si bien nunca se arrepintió del esfuerzo que había hecho durante por lo menos 4 años para graduarse, tenía planeado tomarse un año sabático después de terminar sus estudios para viajar y conocer el mundo, un sueño que había tenido desde que era muy pequeña. A finales de octubre, en específico el 26 de octubre de ese mismo año, Grace afirmó sus valijas y partió hacia su primer destino, Perú. No era un viaje refinado ni mucho menos, iba sola y tenía planeado conocer sus destinos como mochilera, quedarse en hoteles y conocer personas que fueran como ella, viajeros o locales con las que recorrer los diferentes lugares. Estuvo recorriendo Perú y América del Sur durante 6 semanas, en las que todos los días se comunicaba con su familia, enviando fotos de los lugares que conocía o contando con las distintas aventuras que estaba viviendo. La primera parte de su viaje había sido excelente, por lo que Grace estaba llena de emoción por continuar viajando y poder tener una experiencia tan positiva como había tenido en Latinoamérica. Su segundo destino fue Nueva Zelanda, un país que siempre le había llamado la atención y había deseado visitar desde que era una niña. Aterrizó en Auckland, una de las ciudades de ahí, el 20 de noviembre y fue directamente a su hospedaje. Un hostel, es decir, un establecimiento de hospedaje como un hotel que ofrece habitaciones compartidas y por lo tanto mucho más económico que un hotel o un Airbnb. Grace había tenido muy buenas experiencias quedándose en hosteles en Perú y para ahorrar el dinero que tenía por lo menos para 6 meses de viaje, eligió quedarse también en un hostel durante su viaje a Nueva Zelanda. Sus primeros días allí recurrieron sin mayor sobresalto. Conoció a sus compañeros de habitación e incluso se dio a recorrer con ellos varias veces, y como había hecho antes, llenó a su familia de fotos y anécdotas a través de WhatsApp y otras redes sociales. Paralelamente, Grace había instalado en su celular la aplicación de citas Tinder, algo normal si tenemos en cuenta que era una chica joven, linda y que estaba sola en la ciudad. Probablemente quería divertirse y llevarse a Auckland alguna amistad. Hizo match con algunas personas, pero quien realmente llamó su atención fue un chico de 6 años mayor que ella llamado Jesse Kempson. Jesse fue quien envió el primer mensaje y durante muchos días estuvieron hablando, en lo que el joven se presentó como un exitoso empresario. Dijo que era el CEO de una compañía de petróleo y gas. Según él, su trabajo le permitía hacer más de $150,000 al año. Pero el dinero no era algo nuevo para Jesse, porque según lo que le contó a Grace, su familia también era acomodada económicamente. Dijo tener una casa valuada en más de $1 millón en Sydney, Australia, donde a su vez su familia tenía muy exitosa cadena de restaurantes que planeaban extender a Auckland. Grace, quien realmente provenía de una familia de dinero, no se veía muy sorprendida por todo esto al principio. No era una chica superficial que estuviera interesada en cuanto al dinero hacía o no alguien al año, por lo que sus primeras charlas se mantuvo un tanto apática en lo que Jesse le contaba. Sin embargo, a finales de noviembre cedió a sus encantos, se acercaba su cumpleaños y no tenía planes, pero tampoco quería pasarlo sola. Así que cuando el viernes 30, Jesse le preguntó cuáles eran sus planes para el fin de semana, Grace le contestó: «Hey, estoy bien, gracias, es mi cumpleaños mañana, pero no tengo planes».
Tras un par de mensajes más, aceptó la invitación de Jessie para ir a comer y tomar algo. Era mejor idea que pasar su cumpleaños sola, o eso creía. Acordaron encontrarse en Sky Tower, uno de los lugares más reconocibles de la ciudad, a las 17:45 del día siguiente. Es decir, del 1 de diciembre. El plan original era ir a un bar llamado Andy's Burger. Grace se presentó allí bastante arreglada, tenía puesto un bonito vestido negro hasta la rodilla y llevaba en su mano un pequeño bolso. Grace no era una chica tonta o inocente, era consciente de los riesgos que podría significar tener una cita con alguien que no había conocido en una aplicación de citas. Así que, siendo precavida, antes de salir para encontrarse con Jessie, le había contado a sus padres, a Amina Ashford, una de sus amigas de la universidad, que al igual que ella había decidido viajar después de graduarse y se encontraba para entonces en Dubái. Durante varios momentos de la cita, Grace intercambió varios mensajes con su amiga, pero nada parecía estar saliendo mal. Realmente estaba disfrutando de la compañía de Jessie, así que cuando después de un rato terminaron de comer en Andy's Burger, aceptó la invitación del chico para ir a otro lugar, llamado Mexican Café. Desde su primera conversación, Jessie había hecho referencia a ese lugar de la comida mexicana. Se lo había recomendado múltiples veces, asegurando que la comida y otros tragos del lugar eran increíbles, así que Grace aceptó ir con él. Estuvieron ahí otra hora y cuarto aproximadamente, en la que compartieron varias jarras de margarita y sangría antes de irse para conocer otro bar de la zona, el Blues Room. Era alrededor de las 20:37 cuando Jessie, relajado y sonriente como había estado toda la noche, puso su mano en la espalda de la chica para acercarla a él y besarla. Parecía ser una cita de ensueño. Grace realmente la estaba pasando bien y cuando su amiga Amina le escribió para asegurarse de que todo estuviera bien, le respondió llena de emoción y esperanza. «Congeniamos tan bien», envió su respuesta. Sería el último mensaje que Grace enviaría. La chica había enviado el mensaje mientras Jessie iba al baño. Cuando este volvió, pagó la cuenta como había hecho en todos los lugares que había visitado y le invitó a seguir la cita en su habitación. Grace no tenía motivos para sospechar de él y aceptó. Jessie se estaba quedando en un prestigioso hotel llamado City Life, al que llegaron aproximadamente a las 21:40, hora en la que las cámaras de seguridad del ascensor captó a la pareja subiendo a la habitación 308, la que el joven ocupaba. Durante el viaje de ascensor, Jessie y Grace compartieron unos momentos bastante subidos de tono. Era claro que estaban muy atraídos por el otro y no tuvieron problema en demostrarlo con besos y caricias hasta que las puertas del ascensor se abrieron, perdiéndose de la vista de las cámaras. Lo que pasó esa noche en la habitación 308 sigue siendo un misterio todavía. Solo Jessie Kempson puede saber con exactitud cómo se dieron los hechos, pero de esa habitación, Grace nunca salió. Si bien Grace estaba sola en Nueva Zelanda, desde que su viaje había empezado a finales de octubre, su familia no había pasado ni un solo día sin hablar con ella. Constantemente, la chica los llamaba o viceversa, hacían FaceTime, se escribían, etc. Por lo cual, cuando el 12 de diciembre no lograron comunicarse con la chica, sus alertas se encendieron. Si bien podía ser que hubiera decidido ir a algún lugar sin señal telefónica o sin internet, ese día era un día especial. Era el cumpleaños número 22 de Grace, por lo que les era poco creíble que hubiese decidido ir justo ese día a un lugar donde podría comunicarse con todos aquellos que quería hablar con ella por su cumpleaños. Su familia y amigos comenzaron a preocuparse de manera inmediata. En los 2 meses que Grace había empezado su viaje como mochilera, ese era el primer día que no había tenido contacto con nadie de su entorno. Confundidos y alarmados, decidieron esperar porque Grace se comunicara. Seguramente había una explicación para su ausencia, ¿no? Sin embargo, las horas sin saber nada de ella se convirtieron en días. Aquello ya no era normal. Cada vez más preocupados, sus padres denunciaron la ausencia de su hija ante las autoridades de Nueva Zelanda el 5 de diciembre. A diferencia de otras investigaciones de desaparición, la policía del país empezó a buscar por la turista inglesa en el momento en que se reportó su desaparición. Revisaron dónde estaba quedando, hablaron con sus compañeros de habitación y demás, buscando algún tipo de pista sobre la que podría haber sucedido con Grace. Pero nadie parecía tener información importante que aportar. Sin mucho más donde buscar, una de las detectives asignadas al caso decidió revisar las redes sociales de Grace, donde un comentario en particular llamó su atención. Jessie Kempson había dejado un comentario en su foto de perfil el 1 de diciembre a las 21:29 de la noche que decía «hermosa, muy radiante». El perfil de Jessie dejaba en claro que era de Nueva Zelanda.
por lo que todo indicaba que la había conocido en los últimos días. La detective Diana Levinson, quien había hecho este descubrimiento, no demoró en citar al joven de 27 años para entrevistarlo. Para ese primer encuentro que la policía tuvo con él, no era considerado sospechoso, sino más bien una persona de interés que podía aportar información sobre los últimos movimientos de Grace antes de desaparecer. Jesse contó que había conocido a Grace a través de Tinder, que llevaban varios días hablando cuando decidieron tener una cita el sábado 1 de diciembre. Nombró los 3 locales nocturnos en los que había estado con Grace. Todo esto era verdad. Sin embargo, dijo que después de salir del Bluestone Room, poco antes de las 10 de la noche, cada uno había seguido con su camino. Según él, esta era la única vez que había visto a Grace. No había motivos para dudar de su versión todavía, pero la policía había encontrado en su pasado un hecho que había cambiado la forma en la que lo verían. Unos meses antes, exactamente 8, Jesse había abusado sexualmente de una turista inglesa que había conocido también por Tinder. ¿Podía ser este el mismo caso? Mientras la policía lo estudiaba de cerca a Jesse, el 7 de diciembre, David Mullane viajó hasta Auckland para poder estar al tanto de la investigación y ayudar a que el caso estuviera más divulgado. Dio entrevistas en los medios de Nueva Zelanda para que la noticia de su búsqueda se extendiera en todo el país, entre otras cosas. Toda la ciudad de Auckland quedó empapelada con el rostro y los datos de Grace. Todo el país estaba al tanto de este caso y esperaban ansiosos que la chica apareciera con vida. Sin embargo, esto nunca pasó. A 3 días de que se erradicara la denuncia por desaparición de Grace, la policía y autoridades de Auckland dieron una conferencia de prensa anunciando el cambio de categoría de la investigación. Tenían la evidencia necesaria para determinar que Grace ya no seguía con vida. La investigación pasó a ser parte de una investigación de desaparición a una por homicidio. Todavía no habían hallado con su cuerpo para determinar qué era exactamente lo que había sucedido con ella, pero afirmaron que tenían sospechoso del homicidio de Grace. Después del primer interrogatorio con Jesse Kempson, los detectives del caso decidieron comprobar su historia, para lo que accedieron a las cámaras de seguridad de los diferentes bares que el joven había nombrado. Efectivamente, él y Grace aparecían en todas las cintas de grabación de los lugares a los que había hecho referencia su declaración. Sin embargo, para la policía esto no era suficiente, así que se dirigieron al Hotel City Life. Si la versión de Jesse era verdadera, tenía que verse al chico entrar solo alrededor de las 22 horas del 1 de diciembre. Sin embargo, eso no era lo que mostraban las cámaras. A las 21:30 se veía a Jesse entrar con su brazo en los hombros de Grace y dirigirse directamente al ascensor, donde la cinta de seguridad mostraba la escena que antes les conté, ambos besándose para bajar en el 3er piso del edificio, donde se hallaba la habitación del joven. La historia de Jesse había quedado fácilmente desmentida, por lo que la policía centró todos sus esfuerzos en él. Lo primero que hicieron fue conseguir una orden para poder revisar su celular, donde hicieron un hallazgo igual de sorprendente. Alrededor de las 1:30 de la madrugada, Jesse había googleado en su celular varias cosas bastante inculposas. Cómo prender fuego más ardiente, límites de Waitakere, la provincia a la que pertenece a Auckland, aves carroñeras en Nueva Zelanda. Después de encontrar los resultados que deseaba, Jesse estuvo mirando pornografía hasta las 6 de la mañana, pero también le sacó varias fotos a Grace, o mejor dicho, a su cuerpo sin vida. El análisis de las cámaras del hotel mostraban cómo a las 6:15 de la mañana salía del edificio para ir a comprar una maleta gris con la que volvió a su habitación. Poco después se lo observó volver a salir y dirigirse a una tienda, donde pudieron comprobar que había comprado varios elementos de limpieza. Lo más tétrico de este caso es que después de haberle quitado la vida a Grace y mientras su cuerpo todavía estaba en la cama de su habitación, Jesse salió esa misma tarde para tener una cita con otra mujer, una ex periodista de 27 años, con la que fue a un bar de moda llamado Revelry, en el vecindario de Postbony. A esa otra chica también la había conocido por Tinder. Pero a diferencia de la chica que había tenido la noche anterior, esa no fue bien. A la ex periodista, Jesse no le pareció encantador y carismático, sino más bien intenso y perturbador. Mientras hablaban de las noticias que la chica había cubierto, Jesse había puesto especial énfasis en que todos sus amigos eran policías y que gracias a ellos se había enterado de un caso que le había parecido bastante turbio. Una chica le había pedido a su novio que la ahorcase y mientras lo hacía había fallecido. La anécdota fue acompañada del comentario: es loco pensar cómo un chico puede hacer una sola cosa mal e ir a la cárcel por el resto de su vida. Toda la cita le había parecido bizarra y perturbadora a la chica, que poco después creó una excusa para irse sin tener idea de la historia que le había contado Jesse
era lo que supuestamente le habría pasado a Grace. Después de esa cita fallida, las cámaras de seguridad del City Life mostraban a Jesse volviendo a su habitación alrededor de las 17:45, donde hizo una llamada a la compañía Rag Doctor, que rentaba maquinaria específica para lograr limpiar alfombras. Pero eso no fue lo único que hizo. Volvió a salir del hotel para rentar un auto Toyota rojo, con el que volvió al hotel. Lo dejó estacionado en la puerta del edificio y se acercó a la recepción para pedir un carro para sus maletas. Cuando se lo entregaron, subió a su habitación y bajó cargado con 2 maletas grises en el carrito. Puso las maletas en el auto que acababa de alquilar y devolvió el carro. Parecía una escena vista de decenas de veces por un día de hotel, pero no había nada normal en las maletas que llevaba. El auto quedó estacionado en el estacionamiento del hotel hasta la mañana del 3 de diciembre, cuando a primera hora el joven salió de su habitación cargando una maleta gris, como la que había comprado días antes. Se subió al Toyota y condujo hacia los límites de Whitaker, el lugar que había estado googleando 2 noches antes. Se detuvo afuera de Oakland, solo para comprar una pala y continuar con su camino. Cuando llegó a su destino, se bajó y cavó una tumba no muy profunda, donde enterró una de las maletas. Hecho esto, se subió al auto y condujo unos kilómetros antes de dejarlo abandonado por el resto de las valijas, que contenían la ropa, la cama ensangrentada y la suya propia. Pero esto no sería descubierto hasta 8 días después de la última vez que se había visto a Grace con vida. El viernes 9 de diciembre en la tarde, cuando gracias a la señal del GPS del auto y las antenas del móvil, a la cual el celular de Jesse se había conectado durante su viaje, les permitieron encontrar el auto y tras un allanamiento de la zona, el cuerpo de Grace dentro de una maleta enterrada. Estaba en posición fetal y su cuerpo mostraba señales de haber sido ahorcada, pero también de haberse defendido. El 10 de diciembre, Jesse Kempson quedó arrestado y fue interrogado esta vez como responsable del homicidio de la chica, enfrentando en toda evidencia que la policía había podido encontrar en su contra y sin embargo, Jesse mantuvo su inocencia. Según él, todo lo que había sucedido había sido un accidente. Contó la misma historia que los que había contado en su cita el 2 de diciembre, nada más que esta vez él y Grace eran los protagonistas. Pero la policía no creía su historia y se le acusó como homicida oficialmente el 16 de enero del 2019 en la Corte Suprema de Oakland. Al igual que en el interrogatorio, Jesse se declaró inocente de los cargos que se le acusaban. El juicio como tal inició el 4 de noviembre de 2019, a casi un año del que Grace hubiera muerto. Pese al tiempo que había pasado y la evidencia que existía en su contra, Jesse mantuvo su postura de ser inocente, aunque el caso contra él era demasiado fuerte. Brian Dickey, el fiscal a cargo del caso, no solo aportó toda la evidencia que había aportado todas las imágenes de seguridad del hotel, los movimientos del auto y sus búsquedas en Google, sino que también presentó el testimonio de 3 mujeres con lo que el acusado había salido. Todas ellas habían sido conectadas por Jesse a través de Tinder y compartían más o menos la misma experiencia. Jesse les había expresado su interés en el sadomasoquismo y las prácticas similares, lo que daba a pensar que no había sido Grace quien le había pedido que se le acercara como James mantenía, sino al revés. Además del testimonio de exparejas del acusado, el fiscal presentó como testimonio al doctor forense Simon Stables, quien después de analizar de forma detenida los resultados de la autopsia de Grace, declaró que los moretones en el cuerpo de Grace, en específicos aquellos en el cuello, pecho y brazos de la víctima, coincidían con las marcas de alguien que intentaba defenderse al momento de ser estrangulada y no con alguien que lo estuviera haciendo de forma consensuada. Otro dato interesante que aportó el testimonio del Dr. Stables fue los niveles en sangre que tenía Grace al momento de morir. Según los análisis, la chica presentaba un total de 106 miligramos de alcohol por 100 mililitros de sangre. Es decir, estaba increíblemente ebria después del recorrido por bares que Jesse le había dado en la noche del 1 de diciembre y no estaba en condiciones de dar o no su consentimiento. La defensa de Jesse se mantuvo con que la muerte de Jace había ocurrido como accidente en medio de una situación consensuada entre ambos. Según ellos, era Grace quien tenía interés por las prácticas sadomasoquistas como el bondage y había sido ella quien había propuesto a Jesse que la estrangulara. Intentaban hacer ver que había sucedido como un error desgraciado que había pasado entre 2 adultos conscientes de los riesgos que corrían, aunque su versión dejó poco satisfechos. Si había sido sin querer, porque había escondido el cuerpo en una maleta y la había enterrado a las afueras de la ciudad. Los abogados del homicida dijeron que esto había sido una reacción irracional provocada por el pánico que le había generado la situación. La defensa también presentó el testimonio de un forense, el Dr. Fintan Gavaran.
quien declaró que las heridas del cuerpo de Grace correspondían a un acto sexual consensuado y no a un ataque, ya que no se había constatado ni en ella ni en Jessie heridas de defensa. No habían intentado luchar por su vida, o eso decía este forense, quien pareció olvidar el hecho de que Grace era mucho más chica físicamente que su homicida y que además había tomado muchísimo alcohol. Solo nombró este último como una causa probable de su muerte. El juicio duró 3 semanas. El veredicto del jurado, que era confirmado por 7 mujeres y 5 hombres, fue anunciado el 22 de noviembre de ese mismo año, después de unas 5 horas de deliberación. Encontraban a Jesse Kempson culpable del homicidio de Grace. Su sentencia se dio a conocer recién el 21 de febrero de 2020. Fue condenado a cadena perpetua con un mínimo de 17 años en prisión antes de que pudiera ser elegible para la libertad condicional. Además de la pena criminal, Jesse, o el asesino de Tinder, como se le apodó, fue condenado a pagar más de $5.000 del dueño del hotel en el que se alojaba por los daños provocados en la habitación 308. Después de que se dio a conocer su sentencia, Kempson apeló a la decisión en varias ocasiones. La primera audiencia de apelación ocurrió el 6 de agosto de ese año en la Corte de Apelaciones, y si bien el proceso fue bastante largo, el 18 de diciembre de 2020 se le negó la apelación. La misma respuesta que obtuvo en 2021 cuando intentó cambiar el veredicto de la Corte de Apelaciones. El homicidio de Grace significó un shock para toda Nueva Zelanda e Inglaterra, pero también para el resto del mundo, que apodó a Jesse Kempson como el asesino de Tinder. La repercusión de este caso fue tan masiva que la entonces primera ministra de Nueva Zelanda, Jacinda Ardern, decidió dar unas disculpas públicas a la familia Millane por lo sucedido a Grace en su país. En nombre de Nueva Zelanda quiero disculparme, su hija debió estar segura aquí y no lo estuvo, dijo en una conferencia de prensa dada el 10 de diciembre, donde se la vio muy conmovida por lo sucedido. Gillian, la madre de Grace, y su prima Hannah O'Callaghan fundaron una organización de caridad en la que nombraron Love Grace, que tiene como objetivo ayudar a las mujeres en situaciones de violencia doméstica. A principios de este año, ya 10 años de la muerte de Grace, ambas fueron nombradas como oficiales del Orden del Imperio Británico, un título que suele otorgarse a las personas por su valentía, su talento o, como el caso de ellas, de su servicio a la comunidad y su compromiso con la violencia doméstica y la ayuda a las mujeres que son víctimas de ella. ¿Y tú qué crees? ¿Crees que Jesse es un psicópata como se le denomina hoy? ¿O crees que su versión de todo fue un accidente? Si llegaste hasta aquí, no puedes perderte el vídeo en pantalla. Nos vemos allí.